A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han surgido y desaparecido, dejando tras de sí preguntas sin respuesta. Una de las más fascinantes es Cahokia, la metrópolis indígena más grande al norte de México. Con sus imponentes montículos, una población de miles de personas y un sistema político y religioso complejo, Cahokia se convirtió en el epicentro de una cultura avanzada. Pero, ¿cómo se construyó esta increíble ciudad? ¿Qué llevó a su misteriosa desaparición? Hoy exploraremos la historia de Cahokia, desde su auge hasta su colapso. Si te apasionan los misterios de la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, adentrémonos en la gran ciudad perdida de Cahokia. En 1811, un abogado fronterizo y futuro congresista, Henry Breckinridge, se encontraba en la ciudad de San Luis después de viajar por el río Mississippi gracias a la compra de Luisiana por parte de Thomas Jefferson. Este era el límite de la nueva frontera. De hecho, la expedición de Lewis y Clark acababa de regresar a la ciudad 4 años antes y Breckinridge se aseguró de documentar todo sobre su viaje río arriba. Al hacerlo, Breckinridge notó un descubrimiento que lo asombró. Escribió en su diario: "Crucé el Mississippi en San Luis, después de atravesar el bosque que bordea el río, de aproximadamente media milla de ancho, entré en una extensa llanura abierta. En 15 minutos me encontré en medio de un grupo de montículos, en su mayoría de forma circular y a la distancia parecidos a enormes montones de heno esparcidos por un prado. Uno de los más grandes, que ascendí, tenía unos 200 pasos de circunferencia en la parte inferior. La forma era casi cuadrada, aunque evidentemente había sufrido una alteración considerable por el lavado de las lluvias. La cima estaba nivelada con un área suficiente para contener a varios cientos de hombres a mi alrededor. Conté 20 montículos o pirámides además de un gran número de pequeñas elevaciones artificiales. Siguiendo mi paseo por la orilla del Cahokia, pasé otras 8 en la distancia de 3 millas antes de llegar al conjunto principal. Cuando llegué al pie del montículo más grande me impresionó un grado de asombro no muy diferente al que se experimenta al contemplar las pirámides egipcias y no pude evitar exclamar: qué estupendo montón de tierra. Para amontonar tal masa debe haber requerido años y el trabajo de miles si no fuera por la regularidad y el diseño que manifiesta la circunstancia de estar en suelo aluvial y los otros montículos dispersos a su alrededor. Apenas podíamos creer que fuera obra de manos humanas. Lo que había asombrado a Breckinridge fueron los restos de la gran ciudad antigua de Cahokia. Más tarde le escribiría a Thomas Jefferson sobre el sitio y publicaría un artículo en la prensa local de St. Louis. Increíblemente, sus relatos publicados parecen haber sido completamente ignorados por los lugareños, lo cual es una pena porque el sitio sufriría mucho por ello, como Breckinridge podía ver claramente. Cahokia fue la ciudad más grande construida al norte de México y en su apogeo era una ciudad de más de 120 montículos dispuestos en grandes plazas que albergaban una población de 10 a 20,000 personas con miles de personas adicionales viviendo en el interior. La historia detrás del surgimiento de Cahokia no es solo la historia de una gran ciudad sino la historia de una explosión cultural que transformó el este de América del Norte. Veámoslo. Cahokia se encuentra a lo largo del Mississippi frente a la ciudad moderna de St. Louis y eso no es una coincidencia para cualquiera de ustedes que no estén muy familiarizados con la puerta al oeste. St. Louis se encuentra justo donde el Missouri desemboca en el río Mississippi. No solo esta área está bendecida con una abundancia de recursos naturales, sino que estos ríos la hacen ideal para el transporte de personas y mercancías. Lo que hace que esto sea aún más atractivo es que en la confluencia de los dos ríos hay una amplia llanura aluvial llamada el fondo americano. En caso de que encuentres ese término, fondo extraño solía ser un término común para las llanuras aluviales y en este caso se mantuvo tan recortado que riendo disimuladamente. Esto es historia. Vamos en serio, estas llanuras aluviales hicieron que el área fuera muy fértil y adecuada para la agricultura. Ahora Cahokia no surgió de la nada durante la mayor parte de su historia. Cahokia era un asentamiento forestal más grande que había estado habitado desde el año 700 después de Cristo. La cultura forestal se había desarrollado a partir de lo arcaico alrededor del año 800 a.C. en el este de América del Norte y se caracterizaba por pequeños asentamientos que practicaban la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Las comunidades tardías de los bosques eran bastante insulares y, en su mayor parte, no había mucha interacción entre los asentamientos en el momento en que se fundó Cahokia o la antigua Cahokia, como se la conoce a finales del período Woodland.
Los tiempos estaban cambiando después de la introducción del arco y flecha de Occidente alrededor del año 700 después de Cristo, más o menos. Las comunidades comenzaron a agruparse cada vez más en aldeas, lo que requirió una mayor dependencia de la agricultura durante este tiempo. La antigua Cahokia era un asentamiento forestal más grande y después de aproximadamente el año 900 después de Cristo, comenzó a crecer de manera constante a medida que más y más personas se mudaban. Por cierto, el nombre Cahokia no es el nombre indígena original. El nombre en realidad proviene de la tribu que vivía allí cuando los franceses exploraron el área por primera vez. El nombre indígena original, desafortunadamente, se ha perdido en el tiempo porque de las llanuras de inundación, Cahokia tenía mucha tierra fértil y productiva para cultivos, especialmente maíz o maíz como lo llaman coloquialmente los angloparlantes, era mucho más productivo que cualquier otra cosa que los pueblos de Woodland hubieran cultivado anteriormente. Eso no quiere decir que el maíz no hubiera existido a finales del periodo Woodland, estaba allí, pero se cultivaba con moderación y no era un cultivo básico. No es hasta finales del periodo Woodland, principios del periodo Mississippiano, que esto cambia. Esto puede deberse en parte a que en el 950 después de Cristo comenzó el periodo cálido medieval y convirtió el sur de Estados Unidos en un área más cálida y húmeda que permitió que los cultivos de maíz prosperaran. Así que, para recapitular, en el año 1000 después de Cristo Cahokia era un asentamiento próspero que crecía constantemente en tamaño y cultivaba maíz cada vez más intensivamente en un área muy fértil. Los espectadores habituales de este canal deben saber que cuando el maíz comienza a despegar, las cosas tienden a cambiar profundamente y solo diré ahora que no se decepcionarán aquí alrededor de 1050 por razones que no se entienden del todo. Todo en Cahokia cambió abruptamente. Este es uno de esos momentos en los que solo podemos especular frustrantemente sobre qué causó un cambio tan increíble. Tal vez algún líder carismático inspiró a otros cahokianos con una visión. Tal vez Cahokia alcanzó un punto de inflexión en el excedente de alimentos y la población y tuvo que reorganizarse. El Dr. Timothy Pauquetat ha teorizado que la aparición de la supernova SN 1054 que se registró en todo el mundo en el año 1054 puede haber sido vista como una señal cósmica por el liderazgo cahokiano y tal vez esto fue un catalizador en la justificación del nuevo orden. Si bien esto es muy especulativo e improbable, creo que es una coincidencia interesante por cierto. Si tienes un telescopio, aún puedes ver los restos de esta tremenda supernova cuando te acercas a la nebulosa del Cangrejo hace casi 1000 años. Esa cosa habría sido visible a la luz del día. Cualquiera sea la razón, aparentemente de la nada, Cahokia explotó en el interior y no exagero. La antigua Cahokia tenía una población de quizás 2,000 personas durante el Woodland tardío, pero crecería hasta convertirse en una ciudad de más de 10,000 en solo décadas. Para acomodar este repentino aumento de población, el sitio experimentó un rediseño completo. La antigua Cahokia se erigió y en su lugar comenzó a tomar forma una nueva ciudad planificada que estaría dominada por enormes montículos, plazas y calzadas. Estos cambios fueron tan sorprendentemente abruptos que no debería sorprenderles saber que los arqueólogos se refieren a este momento como el Big Bang de Cahokia. Ahora saquemos nuestras lupas y diseccionemos este Big Bang. En primer lugar, ¿quién estaba migrando a Cahokia y por qué? Si observamos la cerámica temprana en el sitio, podemos obtener una idea. La cerámica temprana de Cahokia es bastante diversa en estilo, lo que significa que personas de fuera del área se mudaron y llevaron consigo sus tradiciones culturales, entre ellas, personas de la cultura Coles Creek en la Luisiana moderna y la cultura Plum Bayou en el Arkansas moderno. La cerámica de estilo Cahokia incluso aparece en algunos de esos sitios, lo que demuestra que hubo conexiones más antiguas. Un buen ejemplo de esta migración se puede ver en el declive de la impresionante cultura toltec. El sitio del montículo toltec en el centro de Arkansas ahora es solo algo claro. Especialmente para ustedes, entusiastas mesoamericanos, no hay conexión entre el sitio del montículo toltec en Arkansas y el imperio tolteca en México. Ese es un nombre moderno y uno que nos muestra que los arqueólogos entusiastas de épocas pasadas no siempre vinieron con los nombres más claros y precisos. Bueno, el sitio del montículo toltec fue abandonado alrededor de 1050 justo cuando Cahokia comenzaba a despegar, y es probable que muchos de los habitantes se dirigieran río arriba para encontrar un nuevo hogar en Cahokia. Como cualquier gran asentamiento urbano, Cahokia estaba acogiendo a nuevas personas de cerca y de lejos.
Estas personas también habrían traído sus propios rituales, tradiciones y organización política. Cahokia probablemente era un crisol de personas multiétnico y multilingüe. A medida que Cahokia crecía, se derramó a través del río hacia la actual East St. Louis y hacia St. Louis, pero lamentablemente casi no queda nada de los grandes montículos de los sitios de St. Louis y East St. Louis, ya que desde entonces han sido nivelados y tragados por la expansión urbana. Además de esas otras comunidades satélite, se han documentado asentamientos en todo el interior de Cahokia. Algunos de estos eran asentamientos completamente nuevos y otros eran asentamientos anteriores de Woodland que fueron absorbidos por la esfera cahokiana. Ahora que tenemos una idea aproximada de quién llegaba a Cahokia, veamos el porqué. Como mencioné antes, las llanuras de inundación de Cahokia ofrecían una ubicación fantástica para la agricultura. También estaba idealmente ubicada para el comercio y el transporte, ya que estaba muy cerca de la confluencia de los ríos Mississippi y Missouri. Y, sin embargo, hay otras llanuras de inundación a lo largo del Mississippi y otras confluencias similares, pero solo hubo un porqué en Cahokia. Resulta que Cahokia era mucho más que un lugar ordenado para establecerse en el río. Estaba forjando una nueva cultura vibrante y atractiva que probablemente jugó un papel importante en atraer a personas de lejos. El Big Bang fue tanto un cambio cultural como demográfico. Cahokia no era solo una gran ciudad, era el centro de un nuevo orden, un orden mississippiano. Estos cambios repentinos tocaron casi todos los aspectos de la vida y se pueden ver en todo, desde las casas, la cerámica, el arte, el consumo y los entierros. Echemos un vistazo rápido a algunos de estos cambios. Un buen ejemplo de esto es la construcción de casas. Anteriormente, las casas de Woodland se construían cavando hoyos individuales para postes antes de insertar los postes y construir el resto de la casa. De repente, los cahokianos abandonaron este método y comenzaron a cavar zanjas en las paredes para construir casas. Esto permitió a los trabajadores prefabricar paredes en el suelo antes de colocarlas en la zanja. Perfecto para la planificación y la construcción rápida. Estas son una marca registrada de la cultura cahokia y más tarde de la cultura mississippiana. También surge un estilo distintivo de cerámica llamado Ramey Incised Pottery como el estilo característico de Cahokia. Estas eran ollas de arcilla creadas con un tempel de concha e incisas con palos, implementos de piedra o hueso. Estos diseños incisos muestran una rica cosmología a través de una variedad de cosmogramas. Estas ollas servían tanto para funciones domésticas como rituales y eran tan apreciadas por las personas fuera de Cahokia que los extranjeros imitaron y adoptaron este estilo. Otro elemento importante de Cahokia era el juego de Chunky. ¿Qué es Chunky? Puede que se esté preguntando. Chunky era un juego que se jugaba haciendo rodar una piedra gruesa parecida a un disco por el suelo. Dos jugadores con palos largos como jabalinas seguían el rodamiento de la piedra y lanzaban sus palos lo más cerca posible del punto de descanso final de la piedra. Piénselo como herraduras, excepto que tiene que lanzar la herradura a una estaca en movimiento. Este juego tenía un significado ritual muy importante para Cahokia y para la gente de Mississippi más tarde, pero también era un deporte para espectadores muy querido, y los relatos históricos posteriores afirman que incluso estaba plagado de juegos de azar. Algo para tener en cuenta sobre Chunky y Cahokia es que se desarrolló un estilo distintivo de piedra Chunky en Cahokia, caracterizado por un disco de piedra cóncavo pulido. Puede ver ejemplos de estos aquí. Estas piedras Chunky van a ser una importante tarjeta de presentación de Cahokia en el arte. Hay estatuas de arcilla de pedernal naturalistas únicas que representan a héroes, dioses y diosas de la cultura cahokiana, brindando visiones tentadoras de su mitología. Junto con estas hermosas obras de arte, un nuevo estilo en la elaboración del arte y la iconografía comenzó a germinar en Cahokia y se exportaría lejos al extranjero. El estilo se conoce como el Complejo Ceremonial del Sureste, SEC. Ahora bien, ese término es un nombre poco apropiado porque cuando se acuñó en la década de 1940, el sureste de los Estados Unidos era visto como el epicentro de este complejo, pero ahora sabemos que el SEC tuvo sus orígenes alrededor del Mississippi. Quiero señalar que algunos de estos símbolos y motivos tienen antecedentes pre-mississippianos, pero no debemos asumir automáticamente que su significado y aplicación se mantuvieron constantes. Como muchos otros símbolos culturales en todo el mundo, probablemente fueron desarrollados, elaborados y tal vez incluso reinventados por Cahokia. Pero entraremos en más detalles sobre eso más adelante.
Lo importante es que Cahokia fue pionero en una nueva y vibrante forma de vida para las personas que habían crecido en pequeños asentamientos aislados de Woodland. Cahokia debe haber parecido un atractivo y gran experimento lleno de maravillas. Con todo eso en nuestro haber, echemos un vistazo al paisaje de Cahokia. Cuando se planeó Cahokia, se diseñó en un diseño ortogonal desplazado unos 5 grados del norte verdadero. No se entiende el motivo de este desplazamiento, pero está claro que el diseño de la ciudad se adhiere a este eje. Con este plan maestro, la gente de Cahokia construyó montículos cuya escala nunca se había visto antes. En la cima de estos montículos habrían estado casas de la élite, edificios comunitarios, santuarios religiosos y templos. Antes de comenzar a profundizar en las características del sitio, debemos hacer algunas distinciones entre los diferentes tipos de montículos. Hay 3 tipos de montículos en el sitio: montículos de plataforma, montículos cónicos y montículos de cima de cresta. Los montículos de plataforma eran montículos de cima plana que habrían sido coronados con un edificio de algún tipo. Estos tipos de montículos no son nada nuevos y hay montículos similares en sitios anteriores, como el sitio del montículo Toltec que discutimos anteriormente. Los montículos cónicos también tienen algún precedente histórico de culturas tempranas, particularmente de los sitios Opehuel y Adena. Se cree que estos fueron túmulos funerarios para las élites locales, pero también pueden haber tenido otras funciones. El último tipo de montículo en el sitio, los montículos de cima de cresta, son originales de Cahokia. Con quizás 1 o 2 excepciones, no se encuentran en ningún otro lugar del este de los Estados Unidos. Estos montículos reciben su nombre por la forma de techo inclinado que tienen, aunque hoy en día estas cimas han sido erosionadas y alisadas por el paso del tiempo. Ahora que nos sacamos eso de encima, veamos el sitio con más detalle y comencemos por la característica más destacada, Monk's Mound. Si tienes curiosidad sobre el origen del nombre, es porque los monjes trapenses se asentaron en el sitio en el siglo XVIII. Su construcción en realidad comenzó en los días de la antigua Cahokia alrededor del 950 después de Cristo, y con el paso de los siglos se hizo cada vez más grande hasta la fase de construcción final alrededor de 1150. El montículo es la pirámide más grande al norte de Mesoamérica, elevándose a una altura de 30 metros con una base de 291 metros por 236 metros. Y déjame decirte que la vista desde la cima te dejará sin aliento, literalmente. Puedo decirte por experiencia personal que es una larga subida y estarás resoplando y jadeando cuando llegues a la cima. El montículo está alineado con el eje norte-sur de la ciudad. Como otros monumentos en el sitio, tenía un total de 4 terrazas que habrían tenido sus propios edificios encima. Hay evidencia convincente que sugiere que la segunda terraza alguna vez fue parte de la cumbre que se derrumbó y luego fue restaurada en su posición actual en el montículo. La cumbre habría albergado una gran estructura, probablemente una residencia de élite del líder cahokiano. Las excavaciones han descubierto agujeros para postes y restos de paredes que pueden darnos una vaga idea de las dimensiones del edificio. Construir el montículo fue una tarea verdaderamente colosal. Toda la tierra para este montículo se habría movido a mano, transportado en cestas y apilado lenta pero seguramente. Y no se haga la idea de que la gente solo estaba apilando tierra. Los núcleos tomados del montículo muestran que se usaron suelos y arcillas específicos en diferentes capas y que probablemente tenían propósitos tanto estructurales como estéticos. Por ejemplo, probablemente se agregaron capas de arcilla para ayudar en la escorrentía. Estimaciones recientes han situado el volumen de toda la estructura en 740,000 metros cúbicos o 26 millones de pies cúbicos. Eso es mucha tierra, probablemente demasiada en realidad, porque a pesar de todo ese cuidado e ingeniería, el montículo lamentablemente ha sufrido hundimientos y erosión. La tierra apilada tan alto no siempre permanece en su lugar. Incluso hoy en día, Monk's Mound requiere mantenimiento para combatir esto y preservar su forma. Si tienes curiosidad sobre de dónde vino toda la tierra para este y los otros montículos, se excavó localmente. De hecho, puedes ver los restos de esos pozos hoy en día. Estos pozos de túmulos forman depresiones en el paisaje y muchos de ellos se han convertido en pequeños estanques. Al oeste de Monk's Mound se encuentra otra parte importante pero a veces pasada por alto del paisaje de Cahokia, el Bodenge. Ahora, hemos visto bodenges en este canal antes. Uno de los primeros ejemplos que ya cubrimos fue en Poverty Point. Tales monumentos también fueron erigidos por la posterior cultura Opehuel en los primeros siglos de la Era Común.
Al igual que sus ancestros antiguos y lejanos, el bodenge era una serie de postes de madera, probablemente de alrededor de 6 metros de altura, dispuestos en un círculo. El monumento fue construido para observar eventos astronómicos, particularmente los equinoccios y los solsticios. El bodenge se construyó por primera vez alrededor de 1100 después de Cristo, y en realidad fue reconstruido varias veces durante el siglo siguiente en tamaños ligeramente diferentes, que van desde 73 metros de diámetro a 145 metros en su disposición más grande. La ubicación al oeste de Monk's Mound no es una coincidencia. Desde el punto central del bodenge, el sol del equinoccio habría salido del centro de Monk's Mound, lo que habría sido poderosamente simbólico. Mientras estamos en el lado oeste, vayamos un poco más allá hasta la década de 1930. El segundo montículo más alto en el sitio se encontraba allí, el Montículo Powell. La historia del Montículo Powell es una historia trágica y compartida por muchos montículos, no solo en Cahokia, sino también en East St. Louis y St. Louis. El montículo era originalmente un enorme montículo de cima de cresta de aproximadamente 94 metros de largo y más de 13 metros de alto. El estado de Illinois en realidad había hecho un esfuerzo para comprar el montículo de la familia Powell, pero la familia no había querido vender a menos que se comprara toda la propiedad, una perspectiva que el Estado no estaba dispuesto o no podía asumir en ese momento. La familia Powell también había ofrecido permitir la excavación del montículo por una tarifa bastante alta, pero en ese momento la falta de financiación impidió cualquier trabajo de este tipo. El poco interés público también evitó que se recaudaran fondos adicionales. Por temor a que se utilizara el dominio eminente, la familia contrató a una empresa para nivelar el montículo con una pala de vapor y rellenar una depresión baja cercana. Por cierto, esa depresión probablemente fue la fuente de toda la tierra de los montículos. En diciembre de 1930, los arqueólogos solo pudieron observar con horror cómo se llevaban el montículo. Los arqueólogos pudieron hacer algunas observaciones rápidas y notar algunos entierros, pero no mucho más. Sin casi ninguna protesta pública, el segundo montículo más grande del sitio se perdió para siempre. Pero volvamos a los monumentos que todavía están allí. Al sur de Monk's Mound habría estado la Gran Plaza. Las excavaciones han demostrado que esta extensión fue meticulosamente nivelada, alisada y cubierta con tierra arenosa para proporcionar una base sólida. En algunos lugares, se tuvo que agregar hasta 3 toneladas de tierra para lograr esto. La Gran Plaza probablemente se usó para rituales públicos, fiestas, juegos, bailes y otras reuniones públicas. El espacio estaba especialmente afinado para hablar en público. Según se informa, la acústica es lo suficientemente buena como para que puedas escuchar a un buen orador desde la cima de Monk's Mound en un día tranquilo. El comercio también pudo haber ocurrido aquí, pero eso aún se debate. Una actividad importante e icónica que habría sucedido aquí fueron los Juegos de Chunky. La plaza proporcionó una superficie perfecta para el deporte. La plaza está interrumpida por algunos montículos más pequeños que probablemente contenían edificios y entierros. Tan impresionante como la Gran Plaza es, no es la única plaza en el sitio. También hay plazas al noreste y al oeste que probablemente cumplieron funciones similares a la Gran Plaza. Estas 4 plazas probablemente representaban los puntos cardinales, que eran muy importantes para la cosmología de los misisipianos. Este diseño probablemente simbolizaba las 4 esquinas de la Tierra. Este tema también está representado en el arte antiguo como una cruz en medio de un círculo. En el lado este, en realidad hay una segunda plaza que probablemente se construyó después de que se construyera la empalizada en medio de la plaza este. Pero hablaremos más sobre eso más adelante. De particular interés en esta área es el Montículo 34, que se construyó cerca del final del siglo XI. Este montículo fue excavado en los años 50 y arrojó una variedad de artefactos de todo el mundo misisipiano, como conchas Bell grabadas y dientes de tiburón efigie de la costa del Golfo, puntas de flecha de Arkansas e incluso los restos de un taller de cobre. Al sur de la Gran Plaza hay 2 de los montículos más grandes del sitio, los Montículos Gemelos. El Montículo 59 es un montículo cónico de unos 12 m de altura que se cree que fue un depósito de cadáveres. El Montículo 60, justo al lado, tiene más de 12 metros de altura y probablemente albergaba una residencia de élite o posiblemente una casa charnal en la parte superior. Si tienes curiosidad por saber qué es una casa charnal, es una estructura destinada a enterrar a los muertos antes de un entierro posterior. De hecho,
Hay relatos históricos de culturas misisipianas posteriores que documentan casos de casas charnal en plataformas elevadas cerca de túmulos funerarios cónicos, y es posible que esto sea lo que estamos viendo aquí. Mientras investigaba esto, me sorprendió descubrir que se ha realizado muy poca excavación en estos montículos, por lo que no hay mucha arqueología que discutir. Pero ese no es el caso con nuestra próxima parada, porque más allá de los montículos gemelos se encuentra lo que es discutiblemente el montículo más importante en el sitio en términos arqueológicos, el emocionantemente llamado Montículo 72. El Montículo 72 es un montículo en la cima de una cresta que se ha reducido por siglos de erosión y arado. Al principio, nadie se molestó en prestarle mucha atención, y no es difícil ver por qué, no tiene ni siquiera 2 metros de altura. Incluso una vez leí en un libro que uno de los primeros mapas del sitio lo omitió por completo. Pero no dejes que las primeras impresiones te engañen. Hay tanto escrito sobre esto que podría haber hecho un episodio completo solo sobre el Montículo 72. En 1967, el arqueólogo Melvin Fowler excavó por primera vez el montículo. En realidad, estaba interesado en el montículo porque notó que se alineaba perfectamente con la cuadrícula del equinoccio en lugar de la de Cahokia y que la línea central de Monk's Mound lo atravesaba directamente. Predijo que habría un poste marcador alineado con esa línea central. Increíblemente, encontró lo que estaba buscando. Había un poste que en realidad era parte de una datación anterior de Bodenje. Todo el camino de regreso a la antigua Cahokia, el Bodenje terminó con el resto de la antigua Cahokia y el montículo finalmente se construyó sobre la sección noreste del antiguo Bodenje para que se alineara con el atardecer del solsticio de verano y el amanecer del solsticio de invierno. Por genial que sea, ni siquiera es la parte más interesante del Montículo 72, ni por asomo. Sin que Fowler y su equipo lo supieran, el montículo se había construido sobre algunos túmulos funerarios más pequeños que contenían entierros de la élite. Estos entierros se realizaron durante varias décadas y probablemente fueron venerados mucho después por sus descendientes. El entierro más prominente excavado contenía a un hombre enterrado sobre una manta de más de 20,000 cuentas de concha de la costa del Golfo, todas con la forma de un halcón o thunderbird. En este entierro de cuentas, como se lo llamó más tarde, había algunas tabletas de cobre, láminas de mica, piedras chunqui y cientos de cabezas de flechas. Varios otros entierros también fueron enterrados con él, posiblemente sus vasallos o parientes. Hasta el día de hoy, este es uno de los entierros más ricos jamás encontrados en los Estados Unidos. Es muy impresionante por sí solo, pero las cosas dieron un giro espeluznante cuando los arqueólogos desenterraron algunos cuerpos sacrificados en el montículo. Y no solo unos pocos de ellos. No, el Montículo 72 tiene más de 270 cuerpos enterrados en él, la mayoría de ellos sacrificados. Algunos de ellos incluso parecen haber sido enterrados vivos. Vaya, una gran cantidad de estas víctimas de sacrificios eran mujeres jóvenes de entre 19 y 20 años. Ahora bien, algunos casos de sacrificios humanos en el este de los Estados Unidos fueron documentados por los colonos, especialmente entre los pueblos Pawnee y Natchez. Pero estos casos nunca se acercaron a la dramática escala vista en el Montículo 72. El sacrificio a esta escala era completamente desconocido al norte de Mesoamérica, pero estaba sucediendo en Cahokia, y muestra el poder que las élites tenían sobre la población local. Otra cosa interesante sobre muchas de las víctimas femeninas es que sabemos por el análisis dental y óseo que no comían particularmente bien. Subsistían principalmente a base de maíz, lo que probablemente significa que provenían de un entorno pobre. También podemos decir por el análisis de estroncio que muchas de ellas no eran locales. Se desconoce si estas mujeres eran asistentes, esclavas, cautivas o personas ofrecidas como tributo de las comunidades satélite exteriores. Lo que generalmente se acepta es que esta violencia ritualizada era parte de un elaborado teatro político y ritual destinado a elevar a las élites e impresionar a los plebeyos. Aún más interesante es que estos entierros datan del comienzo de la Nueva Cahokia, alrededor de 1050 después de Cristo, incluso antes de que se levantaran los grandes montículos. La política en Cahokia era increíblemente compleja. Sus líderes eran inmensamente poderosos, y el Montículo 72 no es un caso aislado, sino solo el mejor y más estudiado ejemplo. En realidad, sigue un patrón entre otros montículos de cima de cresta en el sitio. Lamentablemente, muchos de estos han sido destruidos y solo se excavaron apresuradamente en operaciones de salvamento hace mucho tiempo,
antes de que las técnicas modernas y la datación por carbono estuvieran disponibles. Sin embargo, estas excavaciones de salvamento confirmaron que estos eran montículos mortuorios, enterrados con muertos de honor, así como con otras víctimas de sacrificios. Y ya que estamos en el tema de los montículos de cima de cresta, veamos el más grande que aún sobrevive en el extremo sur de Cahokia, el Montículo 66. Llamado cariñosamente el Montículo de la Serpiente de Cascabel, por los nidos de víboras que lo infestaron durante mucho tiempo y presumiblemente evitaron las hazañas de Indiana Jones. Por su longitud, este montículo de cima de cresta es el segundo montículo más grande del sitio. Mide alrededor de 150 por 60 metros y tiene una altura de aproximadamente 9 a 10 m. Fue construido a lo largo de un eje este-oeste en lugar del eje norte-sur. El montículo fue excavado originalmente en la década de 1920 por Warren King Morehead y se encontraron unos 140 entierros en el interior, pero estaban en muy mal estado de conservación. Las excavaciones también mostraron que este montículo se construyó bastante rápido, pero nunca he visto ninguna datación sólida de este montículo en mi investigación. Algunos han especulado, a partir de mapas del sitio, que este montículo puede haber sido una de las primeras estructuras en Cahokia, a partir de la cual se diseñó el sitio. Lo que hace que esta idea sea aún más intrigante es que el montículo de la Serpiente de Cascabel está conectado a Monk's Mound por una gran calzada que corre a lo largo del eje principal del sitio, que probablemente era un camino de procesión ceremonial. Hay muchos otros montículos y características de los que podríamos hablar, pero tenemos mucho más que cubrir. Si estás interesado en los detalles, te recomendaría adquirir una copia del libro de William Iseminger, Cahokia Mounds, America's First City. Con gusto te guiará a través de la maleza y removerá cada piedra del sitio para ti. Es una buena lectura incluso para el lego interesado. No es necesario ser arqueólogo para disfrutarlo. Ahora que tenemos una buena idea de cómo era Cahokia, analicemos cómo habría sido la vida allí. Una ciudad tan grande necesita alimentos, y la agricultura fue fundamental para la existencia de Cahokia. Ya sabemos que el maíz era el cultivo básico principal y una parte importante de la dieta, pero no era la única estrella del espectáculo. Los bosques orientales habían tenido durante mucho tiempo su propia tradición agrícola, a la que se hace referencia en la literatura como el complejo agrícola oriental. Este hacía uso de plantas como la calabaza, el girasol, la cebada pequeña, el pasto de mayo, el saúco de los pantanos y la hierba nudosa. Cahokia continuó cultivando estos cultivos. El complejo agrícola oriental definitivamente merece un tratamiento más profundo, pero eso es para otro episodio. Curiosamente, los frijoles nunca se cultivaron en Cahokia y solo aparecen en el registro arqueológico después de la decadencia de Cahokia. Junto con esta agricultura, la caza menor y mayor, los peces y las algas acuáticas también se cazaban y recolectaban para proporcionar carne. Las granjas y las comunidades satélites se extendieron hacia el interior alrededor de Cahokia para ayudar a alimentar a esta enorme población. El cahokiano promedio vivía en una casa de entramado de varas y barro, Watoland Daub, con una base semisubterránea y un techo de paja. Como mencioné anteriormente, estas son fáciles de detectar en el registro arqueológico porque todas estas casas tenían zanjas en las paredes. Puedes ver fácilmente sus contornos en la tierra si excavas hacia abajo. Por cierto, para aquellos que no están familiarizados con el término Watoland Daub, es un método de construcción en el que una celosía de madera y palos se cubre con algún tipo de tierra, arena o mezcla de arcilla. Es un método bastante común de construcción de casas que se ve en todo el mundo antiguo, no solo en Cahokia. Ciertas casas o estructuras también presentaban un diseño en forma de T, pero la función de estos edificios no está completamente entendida. Las casas habrían sido construidas alrededor de una pequeña plaza o patio. Otra característica de los vecindarios habrían sido los baños de sudor circulares en los que las personas se habrían purificado ritualmente. Fuera de Cahokia, la gente habría vivido en comunidades satélite más pequeñas que estaban organizadas y construidas de la misma manera que los vecindarios de Cahokia. Las estimaciones de población para Cahokia varían un poco, pero la mayoría de los académicos coinciden en que 15,000 es una estimación razonable, con miles más viviendo en comunidades suburbanas. Las personas en Cahokia estaban unidas por importantes prácticas y ceremonias culturales. La primera y más obvia entre estas fue la construcción de los montículos del sitio. Quizás te preguntes por qué las personas se habrían apuntado para este trabajo agotador,
pero en realidad hay una pista reveladora en los pozos de basura que se han excavado en el sitio. Oh sí, pozos de basura, minas de oro arqueológicas. Verás, los caoquianos festejaban repetidamente dentro de la ciudad. Restos de ciervos, urogallos, pescado, guisos de frutas, semillas de tabaco y platos rotos en grandes cantidades muestran que la gente de Cahokia celebraba grandes festivales. Estas fiestas probablemente estaban asociadas estrechamente con ceremonias más grandes, juegos robustos y la redistribución del excedente local a los aliados. Esas ollas del tamaño de ramen que describimos antes probablemente se regalaban en tales ceremonias a visitantes de cerca y de lejos. Las multitudes locales atraídas por esto habrían constituido una enorme fuerza laboral que sustentaba toda esta ceremonia y trabajo. Sin embargo, en el centro de todo esto estaba la religión, y esto era vital para la vida antigua en Cahokia. Reconstruir la religión temprana de los misisipianos es un desafío, pero al combinar la arqueología con lo que los relatos históricos nos dicen de los pueblos indígenas posteriores del este de América del Norte, podemos sacar algunas conclusiones. Voy a destacar los elementos que realmente podemos precisar en Cahokia. Las creencias misisipianas en la mitología realmente merecen su propio episodio. Dicho esto, una figura importante en la mitología misisipiana posterior es el hombre pájaro o Thunderbird. Estas figuras generalmente se representan como guerreros con una nariz picuda y ojos rayados. Se pueden encontrar ejemplos de hombre pájaro en Cahokia, el más famoso en esta tableta excavada en Monk's Mound. Pero recuerda el entierro de Cuentas en el Montículo 72. La capa de Cuentas estaba hecha con la forma de un halcón y podría ser el caso de que las élites de la ciudad hicieron esfuerzos para asociarse con el pájaro del trueno. Otra figura que aparece en el arte cahoquiano es el héroe cultural misisipiano, Cuerno Rojo, Red Horn, a veces conocido por el nombre más largo pero mucho más descriptivo, el que usa aretes con cabeza humana. De hecho, aretes con cabeza humana y narices largas, una característica importante de la apariencia de Cuerno Rojo, de ahí el nombre. Se han encontrado representaciones de Cuerno Rojo en Cahokia y sus alrededores. Los relatos históricos posteriores de los pueblos misisipianos también señalan una asociación entre sus jefes y el sol, y estas cosas encajan bastante bien con las alineaciones de Bodenge que vimos antes. Recuerda que, desde Bodenge, el amanecer del equinoccio se habría visto salir desde Monk's Mound, probablemente desde la propia casa del jefe. Habría sido un simbolismo poderoso. Otra serie de artefactos que pueden darnos una pista sobre las creencias cahoquianas son las figurillas femeninas de arcilla de pedernal que mencionamos antes. Estas figurillas representan figuras femeninas, tal vez diosas madres o diosas de la tierra. Y lo que es más interesante es que generalmente se las representa con cultivos. En algunos casos, estos cultivos literalmente brotan de sus cuerpos. ¿Qué papel desempeñaron estas diosas en el arte cahoquiano? Las creencias no son del todo ciertas, pero probablemente estaban vinculadas con la fertilidad agrícola. Especialmente cuando consideramos que la mayoría de estas figurillas se recuperaron de la periferia de la ciudad, sus canastas de pan, por así decirlo, en lugar de dentro de la ciudad misma. Hablando de agricultura, la intensificación del cultivo del maíz puede haber tenido un impacto en la religión. Cualquiera que haya cultivado maíz sabe que es un cultivo exigente que necesita la cantidad adecuada de agua en el momento adecuado, por lo que no debería sorprender que el agua y la lluvia se convirtieran en un elemento importante para la religión cahoquiana. Y hay evidencia interesante de esto. A 24 kilómetros al este de Cahokia se encuentra el sitio Esmeralda, un pequeño sitio de montículos que alguna vez albergó un complejo religioso cerca de un manantial natural. Las excavaciones muestran que este sitio fue construido a medida que Cahokia aumentaba en prominencia y poder. También está marcado por las alineaciones lunares de los montículos, por lo que podemos ver un énfasis no solo en el agua sino también en la luna. El sitio Esmeralda fue un lugar importante para el ritual cahoquiano porque recientemente se descubrió una calzada procesional que lo conecta con Cahokia. Probablemente se usó como una ruta de peregrinación para eventos lunares importantes. Aún más interesante en el sitio es que muchos de los edificios muestran rituales de terminación e incluso un sacrificio humano que involucra agua. Esta es una evidencia convincente de que el agua tenía poder y santidad. Y veremos qué sucede más tarde cuando el agua comience a disminuir. Aunque esta imagen es incompleta, todavía podemos tener una idea de una vida espiritual y cultural muy rica en la que todos en Cahokia habrían participado. Demos un paso atrás y observemos el panorama más amplio.
Cahokia fue un gigante y su influencia sobre el mundo emergente de los misisipianos fue nada menos que increíble. Se pueden ver rastros de la influencia de Cahokia tan al sur como Luisiana, tan al norte como Wisconsin, tan al oeste como Oklahoma y tan al este como Georgia. Una forma fácil de ver esto es a través del comercio. Debo señalar aquí que la mayoría de los arqueólogos creen que el comercio no fue central para la prosperidad, la influencia o el atractivo de Cahokia. Pero aún así jugó un papel. No obstante, materiales exóticos como conchas marinas de la costa del Golfo, mica y cristal de cuarzo de los Apalaches, arenisca de Wisconsin y cobre de los Grandes Lagos fueron transportados a Cahokia. También se han encontrado materiales terminados de Cahokia, como puntas de flecha, hachas, hojas y cerámica exótica, aunque no son muy comunes al provenir de Cahokia. Se encontraron ollas ramey de gran tamaño, adornos para las orejas del dios de la nariz larga, piedras chunqui de estilo cahokiano, estatuillas de arcilla de pedernal y puntas y herramientas de estilo Cahokia. Este intercambio podría parecer un comercio cotidiano, pero en realidad es parte de una intrusión cultural mucho mayor de Cahokia en las tierras más allá. En ningún lugar es esto más pronunciado que en el norte de Mississippi. Alrededor del año 1100, los sitios del norte, desde el oeste de Wisconsin hasta el sureste de Dakota del Sur, muestran evidencia inequívoca de contacto con Cahokia y un cambio cultural resultante. Las razones exactas de esto se debaten. Es posible que los colonos de Cahokia migraran al norte y establecieran nuevos asentamientos de estilo cahokiano, o que la gente de los territorios del norte visitara Cahokia y trajera consigo nuevas ideas que transformaron su patria. Independientemente de cómo haya ocurrido, esta transformación fue rápida, tal como había sido el Big Bang en Cahokia. La cultura mississippiana irrumpe en escena y simplemente subsume las culturas anteriores. El mejor ejemplo de esto es el sitio de Aztlan en el sur de Wisconsin. No hay relación con el mito de Aztlán ni con los aztecas, así que no me pregunten en los comentarios. Es solo otro caso de nombres incorrectos. Antes del 1050, los lugareños habían construido montículos de efigie como otras personas en el sur de Wisconsin y el este de Iowa. Después del 1050, Aztlan surge repentinamente como un asentamiento de estilo Cahokia con montículos, plazas, casas con trincheras y artefactos de estilo Cahokia. Los estilos locales continuaron, pero el hecho de que se mezclaran con los artefactos de Cahokia muestra que esta fue una intrusión repentina muy temprana en la historia de Cahokia y no un cambio gradual. Realmente pone de relieve la influencia que ejerció Cahokia. Aztlan no es un ejemplo aislado. En el sur, la influencia de Cahokia se puede ver claramente desde Spiro en Oklahoma hasta Shiloh en Tennessee, solo por nombrar algunos lugares específicos. Para el año 1300, la cultura mississippiana se había difundido por todo el sur de los Estados Unidos y el Alto Medio Oeste, y Cahokia jugó un papel enorme en la legitimación de este nuevo orden. Tan gloriosa como era Cahokia, no podía durar para siempre. Ya en el año 1100, la brecha entre las clases altas y bajas comenzó a ampliarse y el faccionalismo probablemente estaba aumentando. Sin embargo, este es en realidad el periodo en el que podemos fechar la mayor parte de la construcción de montículos del sitio. Esta ola de construcción probablemente desplazó a muchas personas de sus hogares a medida que se construían nuevos montículos y bodenjes. Cuando se construyeron nuevas casas, se prestó menos atención al diseño de la cuadrícula de la ciudad. Durante este tiempo, no parece haber señales de conflicto interno. Para 1150, sin embargo, hubo señales de que Cahokia estaba comenzando a enfrentar serios desafíos. El cambio más evidente es la enorme empalizada que Cahokia construyó para encerrar aproximadamente 200 acres del recinto central. Esta empalizada cubierta de madera tenía más de 2.800 metros de largo y entre 3 y 4,5 metros de alto. Los bastiones y las puertas en forma de L estaban ubicados a intervalos regulares a lo largo de la empalizada. La construcción de estas fortificaciones representó un enorme gasto de mano de obra y recursos. Se estima que entre 15,000 y 20,000 troncos se habrían necesitado solo para la empalizada. Y si crees que ahí termina la historia, te llevarás una sorpresa, porque esa empalizada se construyó y reconstruyó 4 veces durante la historia de Cahokia. Aunque nunca se ha encontrado evidencia de un ataque a Cahokia, estos muros eran claramente una alta prioridad y muestran que Cahokia tenía enemigos, probablemente otros mississippianos. La guerra se estaba convirtiendo en una preocupación, y no solo en Cahokia. Esta tendencia se refleja en todo el mundo mississippiano. En Aztlan, por ejemplo,
se erigió una empalizada igualmente impresionante casi al mismo tiempo que en Cahokia. Esto también habría tenido profundas consecuencias sociales, ya que cortaba directamente a través de vecindarios y espacios públicos. Los que vivían dentro de los muros estaban claramente diferenciados de los que vivían fuera, aunque aún se les habría permitido entrar para eventos públicos y ceremonias, así como cuando la ciudad estaba bajo ataque. Aún más alarmante que la construcción de las fortificaciones fue el hecho de que la población comenzaba a disminuir. Para 1200, en las décadas posteriores, Cahokia estaba severamente despoblada y solo tenía una población de aproximadamente 3,000 a 4,500 habitantes, por debajo de su población máxima de quizás 15,000 personas. Cualquier atractivo que Cahokia hubiera tenido 2 siglos antes se había desvanecido y la gente ahora se marchaba en masa. Sin una gran población que la apoyara, Cahokia implosionó como una estrella al final de su vida. Para 1350, la ciudad fue completamente abandonada, al igual que la mayor parte del continente americano. ¿Qué causó este precipitado declive? Desafortunadamente, el declive de Cahokia y su desaparición final son tan misteriosos como su ascenso. Se han sugerido muchas causas y las analizaremos rápidamente. La primera y quizás la más común es que la increíble población de Cahokia agotó sus recursos locales. En particular, el bosque habría sido talado en grandes cantidades para el material de construcción y la leña. Recuerda que la empalizada por sí sola habría requerido enormes cantidades de madera. Los arqueólogos han especulado desde la década de 1990 que esta deforestación habría resultado en erosión y episodios de inundaciones localizadas que habrían aniquilado catastróficamente los cultivos jóvenes. Sin embargo, en los últimos años, esta teoría ha sido reevaluada y desafiada por trabajos arqueológicos recientes en Cahokia que han demostrado que no ocurrieron tales inundaciones. Otros han señalado que los cambios en el clima y los episodios de sequía tuvieron un impacto no solo en los cultivos de Cahokia, sino también en la fe de la gente en el liderazgo. Según estos proponentes, el final del período cálido medieval en 1200 después de Cristo y una serie de sequías anteriores tuvieron un impacto calamitoso en la agricultura local, y que esto, a su vez, desacreditó la capacidad del liderazgo cahoquiano para interceder ante los dioses. Esto también podría haber coincidido con un declive político más amplio. Las antiguas comunidades satélite podrían haberse separado del control de Cahokia, privando a la ciudad de sus recursos. Otros han sugerido que la guerra y el conflicto contribuyeron a la caída de Cahokia. Obviamente, la guerra y el conflicto fueron una preocupación para los cahoquianos posteriores porque hicieron todo lo posible para fortificar su ciudad. Como mencioné anteriormente, no existe evidencia directa de guerra en Cahokia. Sin embargo, la guerra se volvería desenfrenada entre los misisipianos en el mundo post-Cahokia. En el cercano sitio de East St. Louis, la arqueología de salvamento ha revelado que gran parte del sitio se quemó casi al mismo tiempo que se construían las fortificaciones en Cahokia. Se desconoce si esto fue el resultado de un ataque o un accidente. Es una coincidencia interesante, pero difícilmente una prueba irrefutable. Algunos han sugerido que la enorme y densa población de Cahokia tenía un mayor riesgo de enfermedades debido a los efectos del saneamiento deficiente. Un desafío que enfrentaron todas las poblaciones urbanas antiguas en todo el mundo. De hecho, hay alguna evidencia que sugiere que a medida que Cahokia creció, la salud de la gente común se resintió. Sea como sea, Cahokia era una ciudad fantasma en 1350. Quizás te preguntes qué sucedió con las decenas de miles de personas que anteriormente poblaban Cahokia y sus alrededores. Aunque es imposible rastrear a los descendientes de Cahokia con certeza, es probable que los antepasados de los hablantes de las lenguas Siouan posteriores, como los Osage, los Kanza, los Ponca, los Wapabi y los Omaha, hayan migrado del sur de los Estados Unidos hacia el oeste y el sur. Con ellos, se llevaron esos sellos distintivos de la cultura de Cahokia, como la planificación urbana robusta y sus prácticas ceremoniales y políticas. Esta inmigración fue tan completa que el American Bottom estuvo casi completamente deshabitado hasta alrededor de 1500. Curiosamente, sin embargo, ninguna historia oral sobreviviente habla de Cahokia o algo parecido. Y personalmente he encontrado esto muy desconcertante. ¿Cómo podría un momento tan increíble en la historia no ser recordado en la leyenda? Creo, sin embargo, que es importante recordar que solo porque admiramos un momento en el tiempo, no siempre significa que las personas que lo vivieron lo hicieron. Cahokia pudo haber sido algo imperfecto o incluso opresivo,
y la gente simplemente no se preocupó por recordarlo. O quizás las historias orales sobrevivieron durante siglos solo para desvanecerse más tarde. Nunca lo sabremos. Cahokia fue una de las ciudades más impresionantes de la América precolombina, un centro de cultura, religión y poder que desafió las expectativas sobre la complejidad de las civilizaciones indígenas en América del Norte. Su ascenso meteórico y su declive repentino siguen siendo un misterio, dejando preguntas sin respuesta sobre su sociedad, su liderazgo y las causas de su desaparición. ¿Cómo lograron los cahokianos movilizar a miles de personas para construir sus enormes montículos? ¿Qué papel jugaron la religión y los sacrificios en su sociedad? ¿Podría haber sobrevivido Cahokia si su población hubiera manejado mejor sus recursos? Si te apasionan los misterios de la historia y las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal para descubrir más relatos fascinantes sobre los grandes enigmas del pasado. No olvides activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.